El derecho regula las relaciones de los hombres en la sociedad con el fin de desarrollar orden, paz y seguridad, de manera tal que los sujetos a quienes afecta puedan cumplir sus propios fines. El derecho del trabajo pretende que, en el marco de las relaciones que se dan entre los trabajadores y los empleadores, éstas se desarrollen en orden, dando seguridad a los sujetos a quienes se involucra, permitiendo que la finalidad del trabajo, esto es, su fin social, se cumpla respecto de todos los trabajadores y empleadores que intervienen en ellas. Tema 1. Conceptos introductorios al derecho del trabajo. Concepto y características del derecho del trabajo. El concepto del derecho del trabajo puede ser visto desde dos perspectivas. La primera es como un conjunto de normas jurídicas y la segunda como un área de estudio cuyo objeto son las normas jurídicas laborales. En ambos casos, ya sea lo que se regula o la norma que se estudia, el derecho del trabajo tiene un contenido definido: ordenar las relaciones que ocurren entre un trabajador y su empleador, o entre un grupo de trabajadores y un empleador o grupo de empleadores. Pero hay un elemento adicional que termina de definir el concepto actualizado de derecho del trabajo, dándole una de sus principales características, y es que estas normas, principios y valores jurídicos no son neutros. Su función es proteger al trabajador. Esta vocación protectora de la legislación laboral es reciente, al menos comparativamente hablando respecto de otras ramas del derecho. Tiene su origen en la segunda etapa de la Revolución Industrial del siglo XIX, como un derivado de los conflictos acontecidos a propósito del fenómeno de la cuestión social, fundamentalmente en la Europa industrializada. En Chile, esto ocurre de forma aún más reciente. Las primeras manifestaciones de normas laborales protectoras ocurren en las primeras décadas del siglo XX, tales como la ley de la silla, la ley de descanso dominical, etc. Normas jurídicas que surgieron de forma esporádica y que eran escasamente fiscalizadas. El primer paquete de legislación laboral propiamente tal es de 1924. De hecho, estas últimas serían las normas jurídicas que formarían la base de nuestro primer Código del Trabajo en 1931. En general, antes de estos eventos históricos, el trabajo se regulaba por las normas comunes que regían todas las relaciones sociales. Son los cambios en las formas productivas que surgen en la Revolución Industrial los que modifican la forma de prestar servicios, de manera tal que el trabajador pasa a conformar un sujeto que se encuentra en una posición vulnerable respecto de su contraparte, es decir, su empleador. Sin embargo, los estados no reaccionaron al principio y no dejaron de tratar a los trabajadores como cualquier otro sujeto para el derecho y para el mundo político. Esto profundizó las condiciones de vulnerabilidad de los derechos de dicho sector. Manifestaciones y alta conflictividad social produjeron las condiciones para que se reconociera al trabajador como un sujeto diferenciado, protegido por el derecho. Además de ser relativamente reciente y de su vocación protectora, esta rama del derecho se caracteriza por ser realista y dinámica, pues debe adaptarse a condiciones económicas y sociales cambiantes. Por ello es también un área que no se desgasta en exceso en formalismos innecesarios. Otra característica relevante es que las normas jurídicas laborales son de orden público, por lo que los derechos establecidos por ellas no son renunciables para las partes. Sus principios son aplicables a todos los trabajadores sin importar sexo, nacionalidad, condición u otras condiciones subjetivas. También, dentro de sus características, se debe mencionar que esta es una rama del derecho sui generis, al menos desde la perspectiva de la clasificación entre derecho público y derecho privado, pues es más bien mixto, ya que comparte aspectos de uno y otro. Por una parte está la intervención del Estado en carácter tutelar del trabajador.
Por el otro, este es un derecho que regula relaciones entre privados. Finalmente, es un derecho autónomo, lo que quiere decir que tiene reglas y principios propios. Algunos de ellos serán el objeto del próximo video. Para finalizar, las relaciones de trabajo reguladas por esta rama del derecho ocurren en una situación de asimetría de poder entre las partes individualmente consideradas, lo que impide que puedan ser consideradas materialmente iguales. Además, debido a que los intereses de ambas partes suelen ubicarse en conflicto, se deriva que una de ellas, la que tiene la mejor posición en esta relación, es decir, el empleador, pueda imponer condiciones al trabajador, lo que lo deja vulnerable a que se afecten sus derechos. Por ello es que esta rama del derecho se conceptualiza y caracteriza de la forma que se relató.